Vamos a dialogar con Immanuel Kant, que fue el filósofo más importante del siglo XVIII y que cierra el periodo de la llamada Ilustración, que como recordarán comienza en varios países europeos, sobre todo tiene su mayor fuerza en Francia, pero va a culminar precisamente con la figura de Kant en Alemania. Kant nació en Königsberg en 1724 y fallece en la misma ciudad en 1804. Con Kant se dio cima a más de 2 siglos de investigaciones en filosofía y de hecho se entraba en una nueva etapa en lo que pudiéramos calificar la comprensión y solución de los problemas especiales que atiende la filosofía. Este gran pensador intentó abarcar en una comprensión única todos los principios fundamentales opuestos que desgarraban al pensamiento de la época. La controversia entre empirismo y racionalismo. La tarea no fue realizada consecuentemente hasta el final, pero las formulaciones y soluciones kantianas abrieron nuevos caminos en el desarrollo del pensamiento teórico. Detengámonos primeramente en tener una noticia acerca de quién fue Kant. El poeta Heine escribió en 1825 que Kant no tuvo vida ni historia. La frase lapidaria, significativa, reiterada en prácticamente todos los textos que abordan la teoría, la concepción kantiana, se refiere al hecho de que la vida exterior de Kant careció de acontecimientos de importancia. Prácticamente toda su existencia, centrada principalmente en su ciudad natal, Königsberg, estuvo dedicada al pensamiento. Su vida y su actividad filosófica son prácticamente la misma cosa. Kant constantemente recibía a sus discípulos en su casa y les decía que no venían a aprender filosofía, sino a filosofar. O sea, un ejercicio de pensamiento, que es precisamente la tarea que nos hemos planteado en el desarrollo de este curso. Como ya dijimos, Kant nació en Königsberg, Prusia, se educó en un eminente colegio de la ciudad, el Colegio Fridericianum, y fue justamente vinculado a las diferentes estrategias del llamado pietismo, como una de las vertientes del pensamiento religioso protestante en Alemania en ese entonces. Ingresa más tarde en la Universidad de la ciudad natal y salvo unos pocos años en que actúa como preceptor en otras ciudades, puede decirse que jamás salió de Königsberg. Entre 1755 y el 70 fue privatdocent de la universidad. Ejerció la cátedra de lógica y de metafísica, pero en 1797 abandona la docencia y se dedica a todas aquellas actividades que él consideraba mucho más importantes, sus estudios que pudieran dividirse entre estudios dirigidos a la física y estudios dirigidos a la metafísica. El interés predominante por la metafísica comenzará precisamente a partir de una serie de cuestiones que le habían inquietado en sus estudios científicos anteriores. Cuando se interesó sobre todo por la física, por la matemática y por la obra de Isaac Newton. Cada vez más, la atención de Kant se centra en el problema de la metafísica. Se apasionó con la política de su tiempo. Fue un entusiasta de Federico el Grande. Saludó con también entusiasmo la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Es muy interesante la asombrosa amplitud de conocimientos que tuvo Kant, mucho más allá de filosofía. Impartió clases de variadas materias, matemática, física, lógica, metafísica, derecho natural, moral, estética, teología, geografía física y antropología. A él se debe la formulación de la llamada teoría nebular, que puede considerarse como una especie de prólogo a la actual teoría del Big Bang, la existencia de una nebulosa inicial que estalla y en su estallido da lugar a la masa cósmica que conocemos. Esta teoría fue formulada por él y desarrollada matemáticamente por Laplace. Eso ocurrió en 1796. Kant, como les decía, nació en Königsberg, que era entonces parte de Prusia Oriental, y que hoy, producto de los cambios que se han tenido lugar a lo largo de las guerras, pues pertenece a Rusia, perteneció también a la Unión Soviética, era parte de la Unión Soviética y en aquel entonces estaba
junto al territorio soviético que abarcaba las actuales repúblicas bálticas. Sin embargo, hoy aparece como una especie de pequeño bolsón entre una de esas repúblicas y Polonia. Ahí sigue estando la ciudad natal, que entonces se llamaba Königsberg y actualmente se conoce con el nombre de Kaliningrado. Kant murió el 2 de febrero pronunciando las palabras: está bien. El espíritu riguroso, especial de toda su vida, pues lo llevan a considerar de que efectivamente consideraba que había cumplido eficientemente toda su acción. Es curioso que cuando muere se comentaba en el pueblo muy adoloridamente la muerte de Kant, porque todo el mundo ponía sus relojes cuando Kant muy temprano en la tarde salía a recorrer los jardines de la ciudad. Su espíritu metódico, ordenado, etcétera, hacía que era precisa la coincidencia de una hora determinada para ejercitar ese tipo de distracción. En la lápida de la tumba de Kant aparecen inscritas las conclusiones de la crítica de la razón práctica, que como ya veremos es una de sus obras magistrales. Dos cosas, dice Kant, llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes. Cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas mi reflexión. El cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí. Se refiere, por supuesto, a sus investigaciones y sus inquietudes sobre el cosmos, por una parte, y la otra sobre las formas de vida moral, la ética de la sociedad, que están plasmadas en la crítica de la razón práctica y en otras interesantes obras kantianas. Apreciar la obra de Kant también implica apreciar dos cosas fundamentales que él consideraba eran las básicas para la Ilustración, que caracterizaban la Ilustración. Hay un ensayo muy célebre que se llama así, que es la Ilustración, y decía: la Ilustración significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad, cuyo responsable es él mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. Servirse de su entendimiento sin verse guiado por ningún otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad. Cuando su causa no reside en la falta de entendimiento, algo que más adelante veremos él calificó de imbecilidad, sino en la falta de resolución y valor para servirse del suyo propio sin la guía de algún otro. Y ahí viene la célebre frase sapere aude: ten valor de servirte de tu propio entendimiento, considerando que este debía ser el tema central de la Ilustración. También haría el comentario de que pereza y cobardía son las causas merced a las cuales tantos hombres continúan siendo, por gusto, menores de edad durante toda su vida. Se llega incluso a considerarse como que es más cómodo ser menor de edad. Basta tener un libro que supla mi entendimiento, que alguien vele por mi alma y haga las veces de mi conciencia moral, de un médico que me preserve la vida, me prescriba la dieta adecuada, etcétera, etcétera, para que yo tenga que ocuparme, tomarme la molestia de dedicarme a semejantes cosas. No hace falta pensar. Siempre que pueda pagar, otros asumirían por mí tan engorrosa tarea. Todavía hoy tenemos, desgraciadamente, menores de edad, no por falta de entendimiento, sino por pereza y por cobardía. Nadie aprende a filosofar sino por el ejercicio que cada cual ejerce de su propia razón. No se trata, por tanto, de copiar, de repetir, de simplemente reflexionar sobre lo que otros han dicho, sino tratar de desarrollar la capacidad propia de la razón. Y a eso es lo que le llama, como ya habíamos anotado, filosofar. ¿Qué nos dijo Kant? Vamos a ver en detalle. A Kant se debe eso que él mismo caracterizó como giro copernicano en filosofía. Este paralelo con Copérnico, el célebre científico polaco que descentró a la Tierra, la colocó alrededor del Sol, rompiendo con una estructura, un paradigma, un modelo que estaba establecido desde los tiempos de la antigüedad y había sido legitimado por la Iglesia. El centro del universo conocido es la Tierra y todo lo demás, incluyendo el Sol, giraba alrededor de ella.
Desde el punto de vista de filosofía, toda la filosofía había girado en torno al objeto. Él era quien dictaba las pautas. El objeto justamente es el que determinaba la característica del conocimiento humano. Para Kant, descentrando al objeto, coloca en el centro de la atención al sujeto. Y el sujeto comienza a jugar el papel protagónico dentro de la estructura del conocimiento. El objeto debe plegarse al sujeto en la experiencia del conocimiento. De aquí parte una idea trascendental, significativa, de que somos constructores, creadores del conocimiento. Dicho de otra manera, creamos una imagen del mundo, nosotros mismos, como sujetos cognoscentes. Y no simplemente copiamos el mundo. Ese mundo está ahí, ese objeto está ahí, pero somos nosotros quienes, de una manera activa, creamos una imagen del mundo, fundamos un conocimiento, realizamos una experiencia de conocimiento. Según Kant, todo el campo de la filosofía puede reducirse a las siguientes preguntas, que son claves. Primero, ¿qué puedo saber? Segunda, ¿qué debo hacer? Tercera, ¿qué me está permitido esperar? Y cuarta, ¿qué es el hombre? Para Kant, esta última pregunta queda resuelta a través de la respuesta a las tres primeras. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? Como se ven, todas las preguntas tienen el sentido, una manera de formularse en términos de qué puedo, porque justamente él está estudiando los límites que tiene el conocimiento. Se niega a aceptar de que, como se había afirmado por parte del dogmatismo, nuestra razón no era ilimitada, no es ilimitada, tiene sus límites, hay límites del conocimiento para Kant. Y las posibilidades que tiene el hombre contra el escepticismo, contra la duda permanente, tiene el hombre la posibilidad de conocer, a pesar de estos límites establecidos. De ahí la estructura de las preguntas que siempre deja planteado como una fórmula de interrogante de limitación correspondiente. ¿Qué puedo saber? Esa es la primera de las preguntas. Y a ella da respuesta o intenta dar respuesta la crítica de la razón pura. Kant escribió varios libros, varias obras a lo largo de su vida. Pero hay tres que son fundamentales y que se les denomina de manera genérica las críticas kantianas. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio. Esta crítica de la razón pura es la obra fundamental y más significativa de Kant, escrita en dos oportunidades, a consecuencia de las dificultades que planteaba su propia lectura en su estilo muy característico, muy sobrecargado. Por eso se le llama como la ciencia de los límites. Ya allí deja claro cuáles son para él las facultades que tiene el conocimiento. En primer lugar, la sensibilidad, el conocimiento empírico inmediato. En segundo lugar, el entendimiento o intelecto. Así le llama él a esta segunda fase o facultad del conocimiento, como lo denomina, que es una primera aproximación a la fundación del conocimiento. Y por último, el cierre, la síntesis total, que es la tarea que ejerce la tercera facultad, la razón. Kant inicia esta crítica a través de la figura lógica del juicio. En la lógica tradicional se ha considerado siempre que una de las figuras principales del conocimiento es el juicio. A diferencia del concepto que me da una definición de las cosas, el juicio establece una relación entre dos conceptos. Por eso tiene una estructura general, un esquema de A es B. A es el sujeto, B es el predicado. Ambos son conceptos que están correlacionados a través de la partícula es, el verbo es. A es B. Sujeto, predicado. La casa es grande, como un ejemplo. El hombre es sincero, otro ejemplo. Fórmulas del juicio. Hombre, casa son conceptos igual que grande o sincero. Dos conceptos que están atados a través de la cópula es. Y sujeto es predicado. Esa es la estructura que él centra su atención, el que él centra su atención para el estudio de las cualidades o facultades del conocimiento. Un juicio científico, según Kant, si cumple al menos dos condiciones. Primera, que aumente nuestro conocimiento. Hay juicios que simplemente no desarrollan, no amplían, dicen ya una definición conocida. Aquellos que aumentan nuestro conocimiento es un juicio científico.
y aquellos juicios que posean a su vez validez necesaria y universal. La necesidad quiere decir que se cumple irremediable y necesariamente. Sí, la universalidad pues significa que es válido aquí y en todas partes, que tiene una validez en todo el universo. Esto puede parecer hoy un poco arriesgado por parte de Kant, pero no es solo un vicio kantiano, es un vicio de toda la filosofía europea occidental. Considerar que los juicios, los conceptos, las ideas fundamentales que se formulan desde la base de la experiencia y la tradición europea tienen que tener una validez universal. Hoy, con un conocimiento un poco más amplio de los conocimientos que emergen de diferentes culturas, diferentes civilizaciones, no podemos arriesgarnos a decir que todas aquellas definiciones, todos aquellos conceptos, todos aquellos juicios que son establecidos a través de la cultura, de la tradición europea occidental, tienen validez universal. Puede ser que en otras culturas y otras civilizaciones carezcan de esa significación o de esa validez. Sin embargo, podemos dejar aquí esto pendiente. De acuerdo a Kant hay dos tipos de juicios, y aquí comenzamos propiamente el análisis kantiano. Analíticos y sintéticos. Los analíticos. Todos los cuerpos son extensos, o sea, tienen una espacialidad, están en el espacio. Juicio analítico. Todos los cuerpos son extensos, tienen una espacialidad, están en el espacio. Un juicio sintético sería los cuerpos son pesados. Un juicio analítico, como todos los cuerpos son extensos, presupone que hay un predicado B, son extensos, que se encuentra ya incluido en el sujeto A. Es parte de la definición de lo que es un cuerpo. Todos los cuerpos tienen que tener extensión, o sea, estar en el espacio. Se trata de un juicio explicativo, solamente indica lo que ya estaba implicado en el conocimiento conocido. Su valor es absoluto. No es posible negar B, en este caso son extensos, de A, en este caso los cuerpos, sin contradecirse, puesto que B forma parte de A. Todos los cuerpos, hoy, mañana, siempre, en cualquier lugar, son extensos, están en el espacio. Esta definición resulta muy interesante porque los juicios analíticos no aumentan nuestro conocimiento. Lo más que puede hacerse, en interés de precisar algunas cuestiones, es el análisis de los conceptos. ¿Qué quiere decir cuerpo? ¿Qué quiere decir extensión? Y eso tiene un cierto valor, pero no podemos ignorarlo, eliminarlo. Sin embargo, existe otro tipo de juicio, el juicio sintético. Los cuerpos son pesados, nos sirve de ejemplo ilustrativo. Aquí el predicado B, lo pesado, no se encuentra incluido en el concepto del sujeto A, los cuerpos, aunque pueda conectarse con él. Efectivamente, pueden haber cuerpos que son pesados. Lo que ocurre es que pesados no constituye un predicado que entre en la definición de lo que es un cuerpo. Hay cuerpos que pueden ser no pesados, pueden ser ligeros, pueden ser más o menos pesados. Aquí puede haber una gama de predicados y no estoy negando. El juicio sintético aumenta ese conocimiento nuestro, justamente porque permite establecer conexiones que hasta entonces no las teníamos conocidas o bien no estaban bien fundadas. Por eso no es simplemente un juicio explicativo, es un juicio extensivo. Y la ciencia, el conocimiento científico, está compuesto precisamente de juicios sintéticos, porque de lo contrario la ciencia estaría estancada, estaría detenida. Inevitablemente tiene que expandirse. Los juicios analíticos no presentan ningún problema. Son los sintéticos los que son problemáticos. Y Kant se realiza esta pregunta y debemos hacérnosla nosotros. ¿En qué se fundamenta en ellos la conexión o síntesis entre sujeto y predicado? ¿Qué me autoriza a mí que tenga un sujeto y que aumente una y otra vez, cambie una y otra vez los predicados? ¿Por qué puedo conectar, sintetizar predicados diferentes? Decir que A es B, A es C, A es D y así sucesivamente hasta el infinito. Y puede ir agregándole y agregándole. Esta conexión puede realizarse, de acuerdo a Kant, de dos maneras. En primer lugar, a posteriori. Aquí tenemos una palabrita, un término que va a ser frecuente en la concepción kantiana, a posteriori, que significa aquello que se funda en la experiencia. Después de la experiencia tenemos, posterior a la experiencia, tenemos una nueva
determinación de predicados. Por ejemplo, todos los cisnes son blancos. Semejante juicio afirma que son blancos, pero en la experiencia puede aparecer en cualquier momento un cisne que no sea blanco, por ejemplo negro, azul, si nos da la gana. Y estoy obligado a reformular el juicio, a incorporarle un nuevo predicado, después que he tenido la experiencia de que no solamente son blancos. Y por la otra manera que sea a priori, es decir, independiente de la experiencia y sean una conexión necesaria y universal. Por ejemplo, habíamos puesto la idea de todos los cuerpos son extensos, o sea, están en el espacio. Espacio y tiempo las define Kant como determinaciones universales de la experiencia humana. Estemos donde estemos, tengamos diferentes tipos de circunstancias, diferentes de ámbito, nuestra experiencia sensorial inevitablemente verá en el espacio y el tiempo cualquier objeto. Es decir, no está dictaminado por propiedades del objeto, está dictaminado por las características de nuestra experiencia. Y esa experiencia humana universalmente tiene esas determinaciones, espacio y tiempo. Si alguna vez apareciera algo que estuviese hipotéticamente fuera del espacio y fuera del tiempo, nosotros de todas maneras veríamos ese cuerpo, ese objeto, ese ente en el espacio y el tiempo, porque quien dicta esto es la propia experiencia humana a priori. Y de esta manera Kant ha iniciado la crítica de las facultades del conocimiento. En buena medida es parte de esta tentativa de solucionar el dilema entre empirismo y racionalismo. Y de alguna manera, resumiendo, como decíamos al principio de nuestra intervención, toda la historia precedente de la filosofía. Tenemos la posibilidad de construir a priori juicios sintéticos. Y entonces esto significa que no todo nuestro conocimiento procede de la experiencia. Punto neurálgico que está fundamentado en las bases de el empirismo y el racionalismo. La tarea de la crítica de la razón pura se plantea precisamente en estos términos: descubrir cuáles son estos elementos no empíricos, que son a priori, y justificar su uso. ¿Qué le da fundamento, justificación al uso? El entendimiento nunca comienza a pensar por sí mismo. Algo le debe ser dado del exterior para que arranque su actividad, para que comience su actividad. Primero somos receptivos. Recibimos impresiones o sensaciones del exterior y gracias a ellas tenemos una relación inmediata, lo que él denomina una intuición, con el objeto a través de los sentidos. Esa es nuestra primera relación. Pero las sensaciones no constituyen la totalidad del objeto de nuestra experiencia. Y en este sentido es la negativa a aceptar el criterio tajante del empirismo de que todo nuestro conocimiento comienza de la experiencia. Debe partir de la experiencia, pero la totalidad del objeto de nuestra experiencia no viene solo de las sensaciones. Hay algo más que es puesto por el sujeto cognoscente, que nosotros le añadimos, que permite unificar, ordenar, elaborar la materia bruta de las sensaciones. Aquí hay algo sumamente importante porque precisamente esta idea de que nosotros ponemos algo de nosotros mismos al proceso del conocer es lo que le da el sentido de construir el conocimiento, de que es una producción humana y no es simplemente una copia, una fotografía de la realidad. No es los datos que nos dan las sensaciones y basta, sino que es indispensable que esté presente ese algo más, que se añade al elemento empírico. Es un elemento a priori, es un elemento estructuralmente creado por la razón y que estructura lo dado a través de los sentidos. O sea, permite esa actividad estructurante, constitutiva de lo dado a través de los sentidos. El objeto conocido, por lo tanto, es el producto de una adición de los datos empíricos y estas formas a priori, de lo dado por los sentidos y de lo puesto por nosotros en el acto de conocer. Esta idea, que constituye una de las bases de la concepción kantiana, deja sentado la superación por una parte del empirismo y por otra parte del racionalismo. No hay ideas innatas, solamente hay ideas que están a priori. No podemos partir simplemente del conocimiento sensorial. Ese conocimiento ya está moldeado por la actividad de la razón. Solo podemos conocer gracias a esas formas a priori
que es las que le dan ordenamiento al material caótico de las impresiones sensibles. Estas formas o estructuras cognitivas son las condiciones que hacen posible nuestro conocimiento de la realidad. O sea, el conocimiento va a depender de dos factores fundamentales: de aquello que nos es dado desde el exterior, desde el objeto, a través de nuestras sensaciones, y aquello que nosotros como sujeto del conocimiento agregamos, estructuras cognitivas que ya poseemos. Estas formas a priori no son formas anteriores a la experiencia, no son ideas innatas, como estimaba el racionalismo, sino formas independientes de la experiencia, es decir, no salen directamente de la experiencia. Ya están grabadas en la cultura humana y Kant las llama, utilizando una terminología que viene de Aristóteles, categorías. Las categorías como esas estructuras o leyes a priori del pensamiento, gracias a las cuales podemos pensar, construir juicios acerca de los fenómenos. Es muy célebre y muy aleccionadora la frase con que Kant nos dice: nosotros no podemos pensar ni una sola cosa que no sea, o como no sea, con ayuda de las categorías. Las categorías son como los lentes, son como estas gafas a través de las cuales podemos experimentar el mundo. Es decir, nos engañamos si vemos de manera inmediata o directa el mundo. Lo estamos viendo a partir de todo el aparato categorial. Vemos un objeto determinado y conocemos un nombre. Y al nombrarlo, estamos haciendo uso de una categoría. Vemos un animalito cualquiera y le llamamos mira un perro, y ese mira un perro está presuponiendo que hemos observado con nuestros órganos sensoriales un determinado animal. Pero le llamamos perro, o sea, utilizamos una categoría, utilizamos una estructura del conocimiento, que no viene dada porque la hemos leído en el objeto que vimos, que observamos, sino que viene dado de una formación de la estructura cognitiva de nuestro ser humano como tal. Esas categorías, sin embargo, para Kant no son determinaciones de las cosas por sí mismas. En esto difiere de la concepción aristotélica de la categoría. Para él son formas, o sea, no son formas de las cosas en sí mismas. No nos dicen absolutamente nada de cómo son las cosas fuera de la experiencia. Para Kant son pura y simplemente formas lógicas, formas del pensamiento, formas universales del objeto tal y como lo pensamos. Las cosas tal y como son para nosotros. Cosas en sí, cosas para nosotros. Las categorías siempre aparecen en pares contradictorios. Kant formuló una serie de categorías que constituyen como una especie de tabla de recursos que las hace enumerar, por así decirlo. Más adelante Hegel y otros pensadores llamarán la atención del poco espíritu crítico que tendrá Kant a la hora de tomarlas, tal y como aparecían, digamos, en las obras aristotélicas y tal como habían sido trabajadas a lo largo del tiempo, sin someterla a una crítica. Una crítica de las facultades del conocimiento debería haber implicado también someter a una crítica a las propias categorías heredadas. Sin embargo, las toma tal cual: causa, efecto, esencia, fenómeno, necesidad, casualidad, movimientos, repos. Y estas categorías aparecen siempre mostrando una contradictoriedad: causa, efecto, esencia, fenómeno. Son contrapuestas entre sí. Y eso le otorga un carácter contradictorio al entendimiento, recordando que el entendimiento es la segunda facultad del conocimiento. En esto prácticamente los pensadores posteriores a Kant estuvieron de acuerdo, pero Kant considera de que la contradicción presente en el entendimiento es siempre una antinomia sin solución. O sea, se mantienen siempre como contradicciones. Y eso hace que en la segunda etapa, la última etapa del conocimiento, o sea, la razón, no se pueda construir un cuadro único del mundo, porque siempre vamos a estar sometidos a esta contradictoriedad. O la hacemos desde el punto de vista de esta categoría o la hacemos desde este otro punto de la otra categoría. No va a haber un cuadro único del mundo, una sola teoría sobre el mismo objeto. Al menos aparecerán dos. Y no podremos decidir esta o esta es la válida. Siempre tendremos que movernos en esta disyuntiva. La razón no puede construir un cuadro único del mundo.
No pocas veces en la situación del desarrollo de la ciencia se ha dado esta contradictoriedad y parece ser que Kant tenía razón cuando la declaraba antinomia. Sin embargo, el ulterior desarrollo de la ciencia muestra que pueden solucionarse. Kant no considera que puedan tener soluciones las contradicciones. Y aquí se funda la tesis fundamental del agnosticismo, la imposibilidad de la razón de tener una única concepción, un único cuadro de las cosas del mundo. Kant además desarrolló, además de todo el análisis crítico que lo lleva a considerar las facultades de la razón, la forma con que se establecen la síntesis del conocimiento, el papel que juegan las categorías y este carácter contradictorio del entendimiento y luego el carácter contradictorio de la razón que deriva en agnosticismo, también se preocupó por los problemas éticos. Y precisamente hay una idea que resume la ética kantiana. Y ese también es un juicio sintético a priori, pero esta vez de carácter práctico. Es a lo que él denominó el imperativo categórico. Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se tome como ley universal. Si voy a tener una actuación, realiza esa acción de acuerdo con lo que puede ser considerado al propio tiempo como una ley universal. O sea, no en contrapuesta a otros. Toma en cuenta el sentido universal del comportamiento y tus acciones no deben ir en contra de las acciones de los demás. Esta variante también tiene otra significación. Obra de modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Utiliza como una finalidad a los demás y a ti mismo y no como un medio. Trata de actuar de modo tal de que no mancilles, no hieras, no destruyas, no ignores a los demás a la hora de tomar una decisión en el orden práctico. Las ideas de Kant, que fueron efectivamente una revolución en la historia del pensamiento, cerraron un ciclo en la historia de la filosofía y abrieron lo que se conoce como el poderoso periodo, el intenso periodo de la filosofía alemana clásica. Después de Kant se nos aparecen tres figuras importantes. Fichte, que escribirá fundamentos de toda la doctrina de la ciencia y posteriormente un libro más resumido que dicta las pautas de su doctrina en las cuales, asimilando a Kant, lo critica, doctrina de la ciencia. Está el caso de Schelling, Friedrich Schelling, que publica el sistema del idealismo trascendental. La obra de Schelling también tuvo una tremenda importancia e impacto, aunque algunos consideran que efectivamente su concepción filosófica deriva hacia un plano algo místico, algo poético, y se olvida un poco del tema filosófico. Y para cerrar este poderoso y vertiginoso proceso de cambios, está la figura de Jorge Federico Guillermo Hegel, que, como ya veremos más adelante en una intervención, en un diálogo con él, pues constituye la cima de la filosofía alemana clásica, pero al mismo tiempo de la filosofía clásica en general. Con él se cierra un periodo que viene desde los tiempos antiguos, desde Platón y Aristóteles, y que lo concluye brillantemente por ser una figura, sin lugar a dudas, de grandes luces en su pensamiento. El individuo que cierra toda esta etapa y, de hecho, está permitiendo la apertura de nuevas etapas. Después de él, nunca fue posible volver a crear este tipo de sistema armónico cerrado de ideas filosóficas como lo pretendió hacer, como lo pudo haber hecho un Aristóteles o lo pudo haber hecho un Santo Tomás de Aquino. Ya era necesario hacer diferentes planteamientos diversos respecto a esa unidad aparente sistemática de todo. Tampoco había un conocimiento tan profundo y tan amplio, tan erudito como el que tenía Hegel para poder abarcarlo todo.